el tema de hoy son bacterias y virus, ¿verdad? Entonces, las bacterias y virus prácticamente tienen una clasificación nueva en la cual se basa en las estructuras que prácticamente tienen de las arqueas. Entonces, dentro de esa clasificación de las bacterias y arqueo, que son clasificaciones nuevas, entonces los virus y bacterias tienen que ver mucho con la complejidad que tienen y el metabolismo que tienen, lo cual entonces pueden traer algún tipo de daño. O sea, vamos a ver un video para tratar de explicar sobre lo que es las características de este tipo de organismos. Vamos a buscarlo. Usted me indica ahorita ya si logras escuchar bien el video. ¿Usted está compartiendo pantalla? Ya, estoy compartiéndolo. Espera, ya. No me... Espera, Ahora ya. sí. Ahora sí, bueno, vamos a ver. No se escucha bien. Ok. No escuchas bien el audio. No, no se escucha bien. Ok, vamos a repetirlo y entonces yo lo voy explicando. Ok, estos son... espérate. Ahí me escuchas. ¿Me escuchas a mí? Sí, Ok, pero logras ver la imagen. sí. Ok, yo voy explicando, pues. Bueno, mira, estos son microorganismos, ¿verdad? Tanto en agua como en materia orgánica de decomposición siempre va a haber la presencia de bacterias y virus. Inclusive los animales, dentro de lo que son su cuerpo, de forma interna, tienen bacterias. Uno de los mecanismos para nosotros poder observar las bacterias o virus utilizando el microscopio, el cual se coloca en la muestra aquí, un plato aquí a través de lo que es el microscopio, se puede observar. Observa aquí, estas son bacterias. ¿Sí? Si podemos observar, son bacterias que tienen una complejidad en la cual muchas de ellas tienen un tipo de motilidad. Motilidad es que se pueden mover. Estos son bacilos, que tienen forma de bastones. Estas que son una especie de consultas. Entonces, una vez uno puede observar los tipos de bacterias, pues se puede evidenciar, por ejemplo, el crecimiento. Todas estas son algas, ¿verdad? La forma que tienen. Pero no son bacterias, son un tipo de organismo. Pero la mayoría tienen una clasificación en la cual algunas permiten moverse. Y eso involucra pues parte de la clasificación que tienen. Y este es básicamente la forma en que se reproducen. Cuando encuentran un medio el cual les permite desarrollarse, por ejemplo son los bacilos, ellos entonces comienzan a multiplicarse. Estos son cocos. Cocos es porque tienen una forma esférica. Son los tipos de bacilos. Bacilos, cocos, los espirilos, que son otros tipos, que de la clasificación son tres, básicamente. Acá entonces, aquí podemos ir viendo ahorita más adelante cómo ellas se pueden multiplicar, ¿verdad? Tienen una estructura que es que las protege. Acá más adelante, ahorita vamos a ver cómo se logran mover y replicarse, multiplicarse. Estas son bacterias en las cuales, dependiendo del medio, pues tienden a reproducirse. Aquí
Estos son endoesporas, que es una cualidad que tienen algunas bacterias para la defensa, para defenderse una de otra, o sea, defenderse contra organismos, perdón, contra otro tipo o sustancias que quieran dañarla. A medida que aquí, por ejemplo, estas son algunas partes de la bacteria. Tenemos el citoplasma, que es la parte interna, la cápsula, que es una estructura que se forma afuera, el flagelo que permite que se movilice, ¿verdad? Son algunas partes importantes. Ahora, las bacterias tienen una importancia. Si me está yendo la luz. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, Es que se me fue la señal casi. Bueno, continuamos aquí. Ok, dentro de lo que era la reproducción entonces de ellas, vamos a ver cómo ahorita, buscarte la parte donde el video, donde se puede, no sé qué le pasó, donde no, bueno, no reproduce, la computadora no, no se va la señal, no sé. Le vamos a explicarlo acá directamente. Ok, ¿me estás escuchando? sí, Sí, profesor, lo estoy escuchando. ok, las bacterias entonces tienen una característica principal, ¿no? La característica principal de las bacterias es que tienen un flagelo. El flagelo prácticamente, voy a, eh, déjame buscar la presentación auxiliar que tengo. Este video no me funcionó. El flagelo es una estructura que tiene las bacterias y permite que exista movilidad. Entonces, una de las diferencias que existen entre las bacterias y virus es el hecho de que las bacterias eh, tienden a moverse. Vamos a buscar la imagen.
esta presentación sí, sí no debe tener problema. Ok, me indica si se proyecta. No. Sí. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Ok, ahí entonces puedes observar. Vamos a ver la parte que estábamos explicando ahorita, que el video no funcionó, sobre las tipos de bacterias. Mira, por ejemplo aquí, estas son las formas más comunes, que son los bacilos, los espirilos, que son estas, que son un tipo de organismos procariotas. Estas estructuras que se ven aquí, de igual forma son bacterias, son cocos. Pero lo que estábamos explicando con el ambiente, con el video, perdón, era el hecho de que ellas tienen una capa protectora y tienen un flagelo. Este flagelo que está aquí es el que le permite a la bacteria distribuirse, moverse, digamos, en algunos casos pueden ayudarla a captar alimento dependiendo de cuál sea. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos de las endosporas, las bacterias tienen la característica de que pueden tener una estructura que se llama aquí endospora, que es la que le permite bloquear o defenderla contra antibióticos y demás. Entonces, la diferencia principal que existe entre una bacteria y un virus radica en la forma que tienen. Las bacterias tienen una forma más o menos de bacilo, alargado, un bastón alargado, de espirulino, de coco, de forma esférica. Pero lo que son los virus son un poco más enérgicos en el aspecto de que unos son mucho más pequeños. Por ejemplo, esta es una bacteria, esta es una célula eucariota. ¿Sí? Por ejemplo, una célula de nosotros. Esta es una célula eucariota, es una célula, una bacteria, y este es un virus. Sucede que los virus son sumamente más pequeños. Las bacterias son sumamente más pequeñas y los virus entonces son mucho más. A partir de las bacterias, si hacemos una comparación en tamaño, las células eucariotas tienen de 10 a 100 micrómetros. Las células procariotas, en este caso, una bacteria mide de 0.2 a 10 micrómetros y el virus es sumamente más pequeño. Entonces, pero ¿qué pasa con los virus? Los virus son una envoltura de ciertas estructuras que son como proteínas, las cuales entonces tienden a necesitar un huésped para, al igual que las bacterias, para poder entonces transmitir su código genético. Ahora, una característica de estos tipos de organismos procariotas es que no tienen un núcleo definido como en el caso de las células eucariotas que tenemos aquí. Nosotros sí tenemos un núcleo definido, porque tenemos un núcleo que contiene las células, que contiene los cromosomas. En el caso de las bacterias o de un virus, entonces no tienen un núcleo definido. Entonces existen muchos virus, los cuales, de acuerdo a la complejidad que tienen, todos van a necesitar un huésped para poder pasar su condición genética, pasársela hacia el huésped. Y el huésped entonces hace una copia de esa forma genética del virus y la pasa y la comienza a replicar una y otra vez. Esa es la forma en que actúan los virus. Por ejemplo, este es el virus de la forma del VIH, en la cual de igual forma se pliega a la célula huésped y comienza entonces a replicar la información errada. Entonces, los virus, dice, no pueden poseen una capa proteica especializada que les permite entrar a una sola célula huésped. Entonces, la clase de hoy era para complementar la clase anterior, ya que dividí el tema en dos fases, dos partes de lo que era bacteria y virus. Pero ya hoy era entonces para hacer solamente un recorrido de lo que son ciertas partes importantes de los virus. Hay una serie de tareas y talleres que deben desarrollar, pero utilizando el módulo. O sea que todo el taller que está en el módulo se desarrolla usando el módulo en sí. El taller involucra que tienen que hacer unos cuadros comparativos de bacterias y virus. Ahí se les menciona, por ejemplo, lo que es la hepatitis. Tienen que investigar. Una de las preguntas que tienen que investigar leyendo el módulo es si la hepatitis está metida por un virus o por una bacteria. Otra pregunta que tienen relacionada ahí, por ejemplo, es el ébola. El ébola, hasta la fecha, hasta hace un año y medio atrás, era el virus más letal.
que existía sobre el planeta. Ahora ya no es el más letal. Entonces, hay una investigación que tienen que hacer sobre lo que es las características principales de, por ejemplo, del ébola, que se menciona en el módulo, comparar los diferentes tipos de hepatitis que hay y por qué se le tienen varios tipos, el A, B, C, y también tienen que verificar la información sobre cómo se logran replicar o duplicar los virus. Esta es una imagen mucho más clara de lo que les estoy mostrando de cómo un virus, lo que está aquí es una célula, pero el virus ya aquí está pasando la información genética hacia la célula huésped para entonces que haga una copia de ella a través de lo que es el código genético, y la célula huésped comienza a hacer más copias de sí misma a través de lo que es la parte interna, pues, de un ser humano, y por eso es que las células se contaminan, mueren, y por ende surge entonces lo que comúnmente uno conoce como la enfermedad. Ok, entonces esa es básicamente la información del día de hoy para complementar la clase anterior del sábado pasado, que tuvimos que ver la parte de la diferencia de virus y bacterias. Ahora vámonos con la parte que queda, que es la parte del módulo. Entonces, María, activa la cámara y verifícame el taller que tienes que hacer referente a lo que los demás compañeros deben hacer referente a bacteria y virus. Hay una tarea, son dos partes que están ahí, verifíquemelas, por favor. Ok, esa exactamente. Allí tienes que verificar la parte de taller, lo que es taller individual, pues que tienes que trabajarlo allí. Ahora, mencióname las preguntas que tú tienes ahí, ¿cuáles son? María, activa el micrófono. No te escucho. Sorry. Investiga los mecanismos de transmisión del virus de la hepatitis. Mencione 5 características de los organismos procariotas. Ajá. Indica el mecanismo de reproducción del virus VIH en una célula web. Ok, vamos con la segunda pregunta. Los procariotas. Ok. Procariota, la diferencia de un eucariota y un procariota es que el procariota no tiene núcleo definido. ¿Sí? Ya esa es una respuesta. Las eucariotas son aquellos que sí tienen un núcleo definido. Por ejemplo, la célula vegetal, la célula animal. Entonces, la diferencia de los procariotas y eucariotas radica en que los procariotas son organismos primitivos, los eucariotas son organismos con mucho más complejidad. ¿Sí? Entonces, ese es el caso. La otra pregunta que tienes que ver sobre la hepatitis, si tienes que leer sobre las definiciones que tienes allí de los tipos de hepatitis para que tienes que leer el folleto para que puedas resolver la pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta que decir? Mencione la clasificación de los virus según su morfología. Y las 5 dice, mencione 3 ejemplos de organismos clasificados dentro de los dominios Eukarya, Archaea y Bacteria. Ok, eso también está en el módulo. Lo que ahí tienes que clasificarlo es en base a cómo son, qué tipo de organismos son, basándose en la clasificación, si son procariotas o si son eucariotas. Todos los organismos primitivos como bacterias, virus, algunos protozoarios son organismos procariotas, ¿sí? Ok, déjame terminar aquí.